Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Cambridge English Center y de Cambridge College. Soy Mr. Gabriel Soto y hoy día tenemos un invitado especial, Mr. Alejandro Naveas, quien es Regional Team Leader de la University of Cambridge. Él ha trabajado durante años acompañando a docentes, estudiantes de lengua en la formación de ellos. Conversaremos acerca de los exámenes internacionales, de cómo aprender inglés de forma efectiva y la preparación que los niños, los jóvenes pueden tener, la preparación docente también, como con los exámenes TKT, y también cómo poder guiar a los padres en este proceso para que sus hijos se beneficien de esta trayectoria, de esta preparación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por tu presencia. Sí, gracias, Gabriel. En realidad esta es una gran oportunidad, tienes toda la razón, vamos a conversar de temas interesantes de los cuales mutuamente podemos empezar a construir lo que hemos estado haciendo todo este tiempo que hemos estado trabajando juntos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, para comenzar, quisiéramos saber un poco más de ti, de tu trayectoria. Quisiéramos saber, cómo inició tu trayectoria trabajando con la Universidad de Cambridge y qué te motivó a dedicarte a la enseñanza y a la enseñanza del inglés. Tiene que ver con la presencia del inglés en mi país y en el mundo, donde muchos estudiantes estudiaban inglés sin saber mayormente hacia dónde se dirigía, por qué estaba, y eso también pasa a mí como estudiante, ¿verdad? Yo no opté por estudiar inglés, estaba impuesto en la escuela, ¿verdad? Y era una asignatura que en ese tiempo la gente la hacía, pero no sabía para qué. Estaba ahí, casi molestaba, porque uno tenía que preocuparse de cosas más prácticas. Sin embargo, con el tiempo empecé a darme cuenta que era un instrumento que facilitaba mi acceso al mundo. Y cierto día se comenzó a ordenar este tema, al menos en el contexto que yo estaba recibiendo, de tal forma que se empezó a hablar de exámenes internacionales, que era una manera de validar a las personas que usaban el inglés para insertarse en el mundo internacional. Y eso ya llamaba la atención. Y más me llamó la atención cuando se acercaron a mí con la propuesta de que yo trabajara para Cambridge, porque necesitábamos cierto grado de liderazgo, de lo cual yo me había caracterizado de alguna manera, pero no en el saber mismo de los exámenes. Así que tuve que aprender, y cada vez que yo aprendo algo que no sé, naturalmente que es un desafío en mi vida personal, me hace crecer, me hace pensar, me hace reinventarme. Y esa fue la primera propuesta, lo cual me ha dado en todos estos años una gran cantidad de experiencias muy significativas. ¿Qué beneficios entonces ha traído profesionalmente trabajar con Cambridge para ti? Bueno, primero trabajar para una institución internacional significa que uno se abre al mundo. Segundo, dado que yo me abro al mundo ahora no solamente como una invitación, sino que tengo la responsabilidad de hacerlo por el rol que cumplo, visito diferentes colegios, instituciones, universidades, estoy en contacto con profesores, con padres, con estudiantes, y ese es un beneficio humano, es un beneficio que te abre caminos, que conoces gente, conoces realidades, porque en definitiva el mundo de la educación y el mundo del aprendizaje y el aprendizaje de una lengua está vinculado al desarrollo humano. Permite aprender de la experiencia cada vez que voy a visitar diferentes instituciones. ¿Qué es lo que más te apasiona de trabajar con estudiantes y también con profesores que van a llegar a ser teachers to be, profesores que se están formando, sobre todo en las carreras de pedagogía en lenguas o pedagogía en inglés? Primero, cuando se habla de formación docente, estamos hablando de una cierta rigurosidad, en el sentido de que las instituciones que forman profesionales en el área de la educación son instituciones que tienen un currículum que va dirigido hacia un profesional que se va a insertar posteriormente en la comunidad escolar, ¿verdad? Y yo soy parte de la formación docente de profesores de inglés que el día de mañana van a ejecutar su rol de enseñar inglés. Esa es la primera parte. Y esa parte se llama formación inicial. Una vez que los profesores están ya trabajando y quieren seguir aprendiendo, eso se llama formación ya en servicio. Las dos formaciones, yo he sido parte de las dos formaciones en diferentes instituciones, y uno de los grandes desafíos significa que, por una parte, la formación inicial de aquellos profesores que están empezando, estos estudiantes que están empezando a mirar esta posibilidad de futuro, algunos no les gusta, algunos no saben, algunos les apasiona, algunos tienen concepciones erradas, pero uno los va acompañando en descubrir este mundo. Eso significa que uno de alguna manera va trabajando una suerte de preparación con ellos. Pero el mayor desafío consiste en trabajar con los que ya están en el sistema, porque asumen que las cosas que están haciendo son definitivas.
y a veces hay que romper un poco esquemas, ¿ya? Y ese es un desafío. Pero uno tiene que saber entender que los contextos hay que respetarlos y por lo tanto hay que saber en qué situación laboral se encuentra, en qué situación estudiantil y escolar se encuentra. Pues esos son los grandes desafíos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto enseñando inglés o tal vez guiando a un grupo de profesores? Yo me atrevería a decir los dos en uno. Tradicionalmente, años atrás, creo que en este momento está desapareciendo, sí existía esta idea de practicar, formar, aprender inglés a través del lenguaje. Es decir, uno dirá, claro, pero si el lenguaje hay que no, a través del sistema lingüístico, es decir, a través de el código del inglés, es decir, saber qué era un adjetivo, la gramática, cómo se estructuran los tiempos verbales, las combinaciones, los auxiliares. Entonces era un aprendizaje abstracto, intelectual, que yo me atrevería a decir con cierta calidad, pero de poca utilidad. Eso quedó instalado por muchos años. Y cuando nos hemos dado cuenta a través de investigación y a través de propuestas de exámenes internacionales que si existe el lenguaje es para hacerlo funcionar, hacerlo activarse en comunidades y en interacciones, hay profesionales y estudiantes que todavía piensan que para poder hacerlo hay que saber tener un manejo muy exquisito de la gramática, del vocabulario y la pronunciación. Y la verdad es que eso no es así. Eso puede ser un mérito mayor, pero para comunicarse uno necesariamente no necesita ser un perfeccionista del lenguaje. Por eso ha costado un poco cambiar porque hay que cambiar un poco la filosofía de paradigma. Exacto. ¿Cuáles crees tú que son los errores que más comúnmente se cometen al estudiar una lengua o al aprenderlo, o al aprender inglés? Creo que las personas que mejor aprenden idioma, en este caso inglés, son aquellas personas que no están siendo inspiradas ni guiadas en aula. Son las personas que se someten a esta práctica real de vivir la experiencia de ser persona en una comunidad angloparlante. Hay gente que se va a un país de habla inglesa y no sabe nada y está expuesto a todas estas experiencias e instancias de vida en inglés, donde nadie le enseña nada, sino que uno vive o no vive esa experiencia. Ese modelo debería replicarse en aula. Cuando uno habla de cuáles son los problemas que tienen los estudiantes para aprender, es que muchas veces tienden a satisfacer lo que significa la enseñanza, porque hay evaluaciones y las evaluaciones normalmente miden lenguaje. Y la verdad es que las evaluaciones deberían estar presentes en todo el proceso de aprendizaje. No que ocurran al término de un periodo académico, al término del año, sino que más bien sean parte integral. Entonces, para eso, y ese es el tema, para eso necesitamos profesores que rompan un poco los esquemas antiguos, ¿verdad? Estudiantes que también nos acompañen en eso. Entonces, un aprendizaje muy enfocado lingüísticamente, entender la lengua al revés y al derecho, tal vez no es tan beneficioso, por así decirlo, como es las experiencias que se pueden adquirir a través de la lengua. Una persona que maneja de forma muy exitosa el lenguaje como sistema y conoce toda la gramática, si es que existen, y conoce mucho vocabulario y sabe pronunciar muy bien, es posible que sea una persona muy intelectual, que tiene mucha información en su mente, pero no necesariamente eso garantiza que es capaz de comunicarse. Poder mantener la motivación, sobre todo cuando el aprendizaje se vuelve un poco difícil. Cuando uno quiere hacer algo, se ve robustecido querer hacer algo cuando uno tiene personas a su alrededor que estimulan ese algo. Que dice, ay, pero ¿por qué no practicas esa flauta que tienes ahí, que es tan lindo como tú haces sonar esa flauta? El chico o la chica puede decir, ay, es que no lo he hecho hacer. Bueno, cuando quieras, pero hazlo porque esa es una cosa que lo hace muy bien. Cuando un niño a uno le muestra un dibujo, uno tiene que estimularlo. Lo mismo se va replicando a través de los años. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Aprendí una canción en inglés, te la quiero cantar. Y dice, ya, cántala. Y uno escucha un error en la canción y uno dice, ay, sí, pero hay una palabra que no está bien pronunciada. Ya destruye la motivación. Cuando uno interfiere en un logro personal de alguien, aparece este tema, ¿verdad? De un poco perder motivación. La motivación es algo que puede estar adentro, pero también se puede, de alguna manera, desarrollar. Es decir, nosotros, no solamente los profesores, también puede ser la comunidad, pueden ser incluso los papás, la familia, todos. Que uno construye motivación a la luz de los pasitos que va dando. ¿Recuerdas los pequeñitos cuando empiezan a caminar? Empiezan a dar sus primeros pasos. Y los papás y todos los que apoyan dicen, mira, estás caminando un pasito, otro pasito. Eso es bueno. Después va a caminar mucho más. Pero no digamos que todavía no camina, sino que ya está dando su pasito. ¿Alguna diferencia que exista entre aprender el inglés para la vida diaria y aprenderlo con miras a tomar un examen? Se trata de
ver cuánto inglés aprenden las personas para usarlo. Por lo tanto, hoy en día yo me atrevería a decir que los exámenes internacionales son un reflejo de cómo va a transformarse ese aprendizaje en un uso regular que sirve para la vida. De hecho, Cambridge tuvo por años un eslogan que era English for Life. Se interpretaba de dos maneras, que el examen dura para toda la vida, el resultado, la validación, y también que es para la vida, en el sentido de que eso te van a medir cómo tú puedes funcionar en la vida. Los exámenes internacionales de Cambridge propiamente tal que certifican el nivel de inglés de los estudiantes de diferentes edades. Alejandro, ¿puedes tú explicarnos un poco en base a la experiencia que tú tienes como formador docente, como persona que ha tenido o que tiene experiencia con estos exámenes internacionales, qué son en sí y por qué son tan reconocidos en el mundo? Hoy el mundo es uno. Ya prácticamente lo que se llama globalización o internacionalización significa que las personas ya están más expuestas al mundo. Y al estar expuestos al mundo necesitan usar un idioma. Y cuando usan este idioma tienen que dar pruebas fidedignas de que efectivamente lo pueden usar, porque además tienes que dar evidencias de tu manejo, en este caso del inglés. Y por eso se tiene exámenes internacionales. Dan satisfacción a generar instancias evaluativas para que se produzcan evidencias para que todo el mundo las conozca. Por lo tanto, los exámenes internacionales no existen por capricho, por moda, porque es algo distinto un colegio de otro, sino que porque le dan validez a lo que el mundo espera de todos los que vamos a ser parte del mundo. ¿Cómo ayudan estos exámenes a los estudiantes a desarrollar habilidades? Por ejemplo, el speaking, el writing, el reading. Los exámenes en sí no ayudan a nada, me corrijo, o más bien expanden. Son los procesos formativos los que ayudan. Lo cual significa que tú puedes tener un libro fantástico lleno de exámenes y por el solo hecho de tenerlo y practicarlo y hacerlo, no te van a ayudar. Hay que hacer un acercamiento al proceso de aprendizaje y ahí son los docentes. Juegan un rol importantísimo. Los profesores en aula tienen que acompañar a sus estudiantes a entender qué significa leer. ¿Qué significa leer en inglés? Y cuando uno lee en inglés, al igual que cuando uno lee en español, a veces uno reconoce el lenguaje, conoce la idea, pero es incapaz de decir qué es lo que me dice el texto. Entonces, uno tiene que acompañar al estudiante a partir de identificar en el texto si el texto es de características románticas, de características más bien de hechos, es un proceso químico, de qué características es periodístico el texto, de qué se trata. Porque así uno va desarrollando un acercamiento con la habilidad. Cuando tú dices habilidad, estamos hablando de una capacidad humana para activar el lenguaje en algo. Hablemos un poquitito acerca de los digital exams. Hasta hace un tiempo todos los exámenes que se tomaban aquí en el establecimiento estaban paper-based, o sea que los niños respondían todo en una hoja de papel, pero este año hemos migrado a su versión digital y queríamos preguntarle a Alejandro, ¿cuáles consideras que son los principales beneficios de esta modalidad digital frente a un examen paper-based? De la pandemia aprendí muchísimo. Uno de los grandes aprendizajes que se lograron fue que mucho de lo que hacíamos en aula se puede hacer frente a una computadora. Entonces hay aprendizajes que marcan. Hoy en día los chicos, uno dice, no leen tanto. Yo creo que leen tal vez mucho más, pero leen lo que ellos quieren leer. Y cuando lo hacen a través de la tecnología. Y cuando uno descuida ese elemento, se produce este abandono, por lo tanto uno no sabe lo que leen porque uno no sabe manejarse. Los profesores deben ser entrenados para entender la tecnología y usarla a su propio beneficio para el beneficio también de los usuarios. Y no podemos quedarnos atrás, no podemos seguir haciendo cosas que no hacíamos, que todavía seguíamos haciendo antes y ahora no ocurren. Hay que ir incorporando. Y los exámenes, como ya lo dije antes, son un reflejo de lo que pasa en la vida, o así deberían considerarse. Por lo tanto, eso implicaría que si la vida ha ido alterándose, uno tiene que ir acompañándolo con esta manera de ser. Muchas gracias, Alejandro. También aquí en el colegio nosotros realizamos pre-tests, que son exámenes que llegan antes para ver en el proceso de formación para poder tomar el examen oficial en qué punto están los estudiantes. ¿Nos podrías hablar un poquitito acerca de esto, cómo funcionan y tal vez qué ventajas tienen para los estudiantes y los profesores? Hacer un pre-test garantiza una mejor manera de enfrentar la verdad. Entonces, si el colegio está haciendo un pretest, está haciendo varias cosas en simultáneo. Primero, está dándole la oportunidad a que los usuarios del pretest se midan a sí mismos y observen a sí mismos cómo van antes de que sea la verdad. Por otro lado, también está alimentando el proceso formativo porque los que están a cargo de ese proceso, que son los docentes, se empiezan a dar cuenta de cómo van, qué han hecho, cuáles son los mayores logros y dónde hay que fortalecer. Nuestros exámenes son un desafío para los estudiantes y lo bueno y beneficioso del establecimiento es que
otorgamos pre-tests tanto a nivel de Young Learners como Main Suite, que vendrían siendo los exámenes ya para los adolescentes. ¿Cuáles son los primeros pasos que los estudiantes toman en este recorrido de evaluaciones internacionales? ¿Cómo ayudan los exámenes Young Learners a que los niños ganen confianza y se entusiasmen con el inglés desde pequeños? Cuando se empiezan a hacer los exámenes internacionales, si empiezan antes de haber tenido un examen de nivel A2 como es el KEY, si empiezan antes, es muy posible que estén mejor preparados. Eso fue un poco la investigación. Si antes se les invita a participar de esta festividad, porque es una festividad, los niños y las niñas, cuando empiezan a dar sus exámenes internacionales, primero se sienten orgullosos y orgullosas. Segundo, sus familias apoyan. Hay una fiesta en el colegio, incluso hay un desayuno muchas veces, hay premios, hay alegría, porque los niños están debutando para ser usuarios de la sociedad. Cuando los niños inician esta trayectoria, se sienten reforzados. Hablando de algún tipo de consejo para los padres, ¿cómo pueden los padres apoyar a sus hijos en la preparación de estos exámenes? Primero, conociendo su mundo, abriéndose a esta idea de qué hacen los niños, qué dicen los niños, por qué los niños dicen ciertas cosas, por qué juegan de cierta manera, por qué los niños son tan buenos para investigar cosas que a lo mejor a uno no se habría ocurrido, por qué los niños quieren dar opiniones, por qué los niños preguntan o cuestionan. Estos son aprendizajes de vida, que en la vida a uno, en algún minuto, van a esperar que uno cuestione. No le damos espacio a los niños y a las niñas para que cuestionen, para que critiquen. Porque un niño que come algo que no le gusta y tiene que comerlo porque tiene que comerlo, seguramente va a desarrollar una antipatía contra ese producto en el futuro. Pero si uno dice, ¿por qué no te gusta? ¿Y qué cosas te gustaría en vez de esto? Ese niño va a ser robustecido, ¿verdad? En el sentido de entregar más ideas, por lo tanto los padres, no solamente a nivel del examen internacional, sino que a nivel de todo lo que rodea a los niños y a las niñas, tienen que enterarse. Y ahora en términos de exámenes internacionales, visiten las páginas donde hay exámenes internacionales para ver qué les preguntan, qué les dicen, de qué se trata, que vean los textos que tienen, que vean lo que pasa. Mira, yo conocí una experiencia en el sur, en la Patagonia, colegio así rural, en medio de la nieve y todo eso, y veía que habían padres. Yo pregunté, dije, ¿los padres vienen? Sí. Las aulas están abiertas para que entren los padres y más de algún padre de repente les cuenta a los niños qué hace. Hay padres que se involucran y eso necesitamos, porque hoy en día, seamos honestos, los padres están muy ocupados y nos estamos involucrando tanto, pero hay un costo con eso. De repente no es bueno estar tan ocupados. Hay que vivir un poco la vida porque la familia es una de las cosas más importantes de la vida. Bueno, y para poder realizar este tipo de exámenes, toda esta preparación que nosotros o todo lo que nosotros podemos hacer como docentes aquí en el colegio, nos interesa ver que aquellos docentes que tenemos en las aulas estén certificados y estén preparados para enseñar, sepan enseñar, tengan el conocimiento, sobre todo en el ámbito de la lengua, ¿no? Para eso existen los exámenes internacionales TKTs o Teaching Knowledge Test, que en español sería exámenes de conocimiento de la enseñanza, ¿no? En el colegio nuestros docentes se preparan para ellos, los toman, pero quisiéramos conversar un poco más acerca de esto, tu perspectiva como una persona también que los conoce. ¿Qué es un examen TKT y por qué es importante para los profesores de inglés? Los colegios, muchos colegios, tienen esta práctica de invitar a un docente o calificar a un docente para que entre al aula y observe una clase y después entregue algún tipo de información, lo que se llama feedback, que con eso va a ser mejor. También es un supuesto, ¿verdad? Los hechos. El examen TKT que tú mencionas es un examen que en sí representa el conocimiento de los profesores. Pero hay que validarlo en aula para ver cómo llevan ese conocimiento al aula. Esa persona que va a observar no solamente tiene que observar, sino que tiene que hacer una inducción para que lo que va a observar sea una réplica de lo que trabajaron. Por lo tanto, yo insto, como se dice, a los colegios a que trabajen en plan con sus docentes, que pueden venir de diferentes orígenes en el sentido de formaciones, rigurosa, menos rigurosa, en fin, de experiencia, gente con mucha experiencia, con poca experiencia, pero que tengan un ritual donde se junten y con un plan de trabajo organicen las prácticas deseables que quiere el colegio para que ocurran en aula. Eso acompañado de una prueba internacional que tiene que ver con los conocimientos mínimos que tendría que tener un docente en inglés. Yo creo que los profesores, otro supuesto, que terminaron toda su formación y tienen certificado y tienen todo eso y creen que ya está bien, que ya se sabe todo, es un supuesto, eso no es así. Hay que estar regularmente activando todos los conocimientos a la luz de los cambios sociales. Por lo tanto, la prueba TKT le da el sello al docente para que se mueva en el mundo con conocimiento. Pero si ese docente trabajó en un colegio acá, tiene esa realidad, pues si después se transforma en un docente en Sao Paulo porque tiene la oportunidad, tiene los conocimientos.
porque hizo este que sí, se aprendió todo lo que estaba ahí, pero tiene que adaptarse a esa realidad y ahí tiene que trabajar con nuestra comunidad. Tener un certificado de esta índole en la carrera docente debe impactar de alguna forma. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo impacta tener un certificado de este tipo en una carrera? Significa un impacto en lo que es un poco la propia emotividad, ¿verdad? Y también la autoestima. Yo considero que la autoestima, básicamente la autoestima, ¿qué es? Creer aquello en lo que uno tiene aquí guardadito, ¿verdad? Si yo creo en que puedo hablar en público y me creo eso, voy a hablar en público. Si yo creo que voy a ser un buen docente y me la creo, voy a tener buenas notas. Entonces, la autoestima, los docentes tenemos que recuperar la autoestima, porque con la autoestima construimos el mundo. ¿Qué importancia, Alejandro, tiene entonces aprender inglés hoy en día para la vida académica, para la vida laboral? Es importante que uno entienda que el inglés está presente en el mundo. Y como está presente en el mundo, uno puede ir a una conferencia en Finlandia, donde hablan finlandés, pero una conferencia internacional donde va a haber gente de China, va a haber gente de México y va a haber gente de América Latina del Sur, donde sea. Y la conferencia va a ser en inglés. Además de que lo que va a hacer es generar un inglés que sea útil, práctico, funcional, comunicativo, interactivo, social, donde aparezcan los valores que uno tiene, la ideología y las creencias, y uno haga aportes al mundo con el inglés y con todos los otros personajes del mundo internacional para construir un mejor mundo. ¿Sí? ¿Qué consejo le darías a una persona, a alguien que quiere aprender inglés, pero no se siente muy cómodo, tal vez se siente intimidado ya sea por los exámenes o por la gramática? Yo me atrevería a decir que primero hay que reconocer que todas las personas tienen un manejo de inglés de alguna manera u otra. Hay mucha gente que desconoce esto y dice, no me hables en inglés porque yo no entiendo nada. No me digas nada porque no entiendo nada. Y muchas veces entienden bastante más. Porque escuchan algo y dicen, no, tienen un lío, algo de dinero que pagaron de más, no sé. Entendió, pues, entendió. Entonces hay que romper mitos porque hay que decir a las personas que algo pueden hacer, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen estas limitaciones, vamos a decir limitaciones por ahora, estas limitaciones de que no se atreve, que tiene problemas con la gramática, ayudémoslo a que inventen el lenguaje. Es más fácil inventar el lenguaje que estar en silencio. Yo creo que hay que permitir que ese personaje que no se atreve, que haga errores, que invente palabras, que de alguna manera busque rutas para llegar a la idea, que si de repente algo no entiende, que pregunte, ya, que pida repetición, que pida que hable más lento, lo que quieran. ¿Y eso quién lo hace? Normalmente lo hace la gente que vive en los países donde no quiere aprender el idioma. No lo hacemos los profesores, porque tenemos la rigurosidad de que no, correcto. Pero yo creo que hay que invitar a estas personas a hacerlo. ¿Ha cambiado la enseñanza del inglés producto de las tecnologías y de los avances tecnológicos? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu apreciación? Claro que sí. De hecho, muchos colegios por años, incluso otras instituciones, institutos, universidades, tenían este gran orgullo de tener un laboratorio de idiomas, ya donde algunos usaban un CD, un disquete, un cassette, muchas instancias. Entonces decían, tenemos laboratorio de idiomas, como asumiendo que era una manera de aprender. Y se tiene una cosa que se llama la formación, la inducción. Es decir, si yo repito aquello que escucho y lo grabo, eso significa que lo he aprendido y me acerco a lo que tengo que saber. Bueno, casi los laboratorios de idiomas, incluso algunos colegios casi como que se excusan. Dicen, esta es una sala que la estamos reparando porque era el laboratorio de idiomas. Porque ha desaparecido casi en todo. Incluso han desaparecido los libros. Porque ahora está la comunicación y los libros y las publicaciones en todas partes en línea. Por lo tanto, también ha pasado que los profesores hemos tenido que adaptarnos a circunstancias tecnológicas. Y un gran desafío para los profesores es que no dejemos que la tecnología invada tantos dominios como para hacernos innecesarios. ¿Y dónde está el temor? Que podemos hacernos innecesarios si es que competimos con la tecnología, lo mismo que hace la tecnología. ¿Qué es lo que no hace la tecnología? Porque a mí no puedo creer que la tecnología haga esto que voy a decir. Es generar valores, generar instancias valóricas humanas. Eso lo hacemos los docentes. Por lo tanto, si un docente abandona su cuota de valor en aula, aunque esté en inglés u otra ciencia, va a darle paso a la tecnología. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser una amiga, una aliada. ¿Ya? Y el profesor debe seguir insistiendo en lo valórico. ¿Podrías dejarnos un mensaje final tanto para los estudiantes, padres, docentes que se forman en esta comunidad? Lo primero, yo creo que los profesores le debemos mucho a los estudiantes, porque los estudiantes son nuestra inspiración, los estudiantes son aquello por lo cual vivimos. Si no tuviéramos estudiantes no tendríamos trabajo además, ¿verdad? No tendríamos inspiración.
Los padres son los que apoyan el proceso, ¿verdad? Por lo tanto, uno también tiene que invitar a los padres a que entren al aula. Los profesores tenemos talentos y hay que mostrarlos. Hay que hacer una gran comunidad de aprendizaje en esta escuela, en la que hoy visito, en Cambridge College, una gran comunidad de aprendizaje donde nos juntemos a dialogar, nos juntemos a construir y al mismo tiempo entreguemos y deleguemos responsabilidades y tareas a algunos docentes que sabemos que son buenos y pueden empezar a liderar. No concentremos la autoridad, ni el poder, ni el saber en unas 2 o 3 o 5 personas. Abramos el debate democrático docente. Integremos a los estudiantes. Los estudiantes tienen que decirnos muchas cosas, muchas señales. Está el testimonio del Papa que se nos fue, Francisco, donde él a mí me motivaba, ajeno a la ideología de la iglesia, lo que quiera, me motivaba cuando él hablaba con los jóvenes. Y él les decía, atrévanse a descubrir y a hacer saber sus verdades. Díganle al mundo lo que sienten. Metan un poco de bulla, que estamos aburridos los adultos. Háganos saber qué es lo que quieren, porque ustedes tienen mucho que decir y están así siendo pecados. No acepten eso. Muévanse. Desordenénnos un poco. Ese es el mensaje que yo les diría, tomando las palabras del ex. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visita, por compartir toda esta información con nosotros tan valiosa. Estoy seguro que tanto aquellos que nos escuchan como nosotros, los docentes, estamos ya, nos sentimos mucho más preparados, mucho más animados a seguir adelante con nuestra preparación docente, nuestra certificación, ayudar a los estudiantes a certificarse también y a explorar todas las oportunidades que el CEC, el Cambridge English Center y el Cambridge College le ofrece tanto a la comunidad escolar como a sus docentes para certificarse. Bueno, yo también te quiero dar las gracias a ti y a toda la comunidad, ¿verdad?, del colegio y del instituto. Primero, esta es mi segunda visita. La primera visita fue una manera de acercarse a temas importantes. Y sintieron como comunidad que querían acercarse más y me invitaron. Agradezco la invitación porque cada vez veo que están creciendo cada vez más. Y esta es una felicitación también a todo el cuerpo docente, el cuerpo académico, los directivos, los estudiantes, los profesores, los padres, porque de alguna manera entre todos estamos construyendo todo lo que estamos haciendo. Y yo vengo no con esta sensación de que soy el conocedor del tema, por lo tanto les vengo a contar una historia que tienen que seguir. No, yo vengo a provocarlo para que ustedes encuentren su propia historia. Así que les doy las gracias por la paciencia, por la tolerancia y por haberme aceptado en la comunidad. Muchas gracias y suerte. Y recuerden, si quieren conocer más sobre los cursos, los talleres, los exámenes internacionales que ofrece Cambridge, visiten las páginas web, visiten el Instagram también de Cambridge College, de Cambridge English Center y ahí les estaremos entregando muchísima más información. Se agradece, que estén muy bien, hasta luego.